plurinacional como tal. Y también, pero no exclusivo de solo ellos, sino de cualquier otra constitutividad que se haya desarrollado anterior a estas tierras y que ha sufrido este proceso de negación y por últimas impostado y dejado como este famoso, pero que ahora se puede demostrar resoluble complejo de inferioridad como tal. Con esto daría por cerrada lo que es esta primera parte de la exposición, cediendo lo que es el micrófono a algunos de ustedes que quisieran hacer alguna pregunta, comentario o también acerca de si han visto la nación clandestina, algún otro aspecto que quisieran ver y tocar para desarrollar en este conversatorio. Cedería y si alguien quisiera levantar la mano para ceder el micrófono. El tema de por sí, pero quizás lo estoy expresando de una manera demasiado simplista, pudiera darse la apariencia, sin embargo, contrapone pues e incluso toca hasta en algunos casos podríamos decir las fibras más sensibles que uno puede tener, eso hay que aceptarlo. En este caso, desde la vista de lo que es la metodología hegeliana, por ejemplo, se necesita, dice, de este desgarro, de este encare con el cara a cara de uno mismo, de verse incluso en sus miserias o en sus necesidades bastante necesitadas. Y de por ello es que de esta manera surge la necesidad del desarrollo de un pensamiento que pueda justificar incluso este estado de realidad patética en el que nos encontramos en este instante. Pues con el ejemplo de hoy es 21 de septiembre, Día del Estudiante y demás, y mañana vamos a, los que estamos en la carrera de filosofía, se nos ha convocado a ir a las aulas de abajo, a la región de Cotacota, para celebrar este supuesto nuevo aniversario. Día del Estudiante y demás. Sin embargo, hay la gran pregunta de por qué se prioriza lo que es este tipo de celebraciones acá en desmedro de lo que es la parte educativa. Y no es el único caso, sino que muchos de los que vivimos en Bolivia, con un caso no exclusivamente de lo que es la ciudad de La Paz, pero también ampliado a todo lo que podría ser el territorio nacional, indicamos de que muchas veces en nuestras tradiciones se da, vamos a decir, las tradiciones mestizas, se le da más prioridad a las fiestas bacanales que a desarrollos, ya sea de estudio, trabajo o algo. ¿Cómo alguien podría explicar todo eso? Si no es a partir de este complejo de inferioridad en el que muchas veces uno se subsume y ve en el alcohol u otros, vamos a llamarlos escapes de esta realidad, una manera de reconstituirse de toda esta negatividad que todos los días, sobre todo aquellos que tienen este sentimiento de discriminación, incluso racial, pueden verse víctimas. Entonces, para escapar de todo esto, es que recurren a veces a estas malas artes, vamos a decirlo. Por otro lado, también es bien sabido que durante lo que fueron primero el periodo colonizador, la mita, y luego lo que fueron los desarrollos de la minería en el periodo republicano de Bolivia, se les entregaba lo que era la coca y el alcohol, pero no por un sentido de, diríamos, misericordia o que con eso eran más eficientes en el trabajo, sino que también se han pervertido lo que era en principio una ritualidad que era la relación y el picho de la coca para solamente ser un motivo de aliciente y de aguante físico dentro del rigor y los trabajos pesadísimos, muchas veces que superaban las 10 o 12 horas trabajo mina adentro. Lo mismo con el alcohol. Este tipo de desarrollos entonces en desmedro e incluso que veían las tragedias de lo que era el día a día de la realidad minera indican y son constitutivos de nuevo de
complejo de inferioridad como tal, encontrado de nuevo en estas miserias, en que solamente el ser humano ahí se estaba desgajando y estaba cediendo lo que era su humanidad en el trabajo minero, que muchas veces con la lógica de las pulperías, por ejemplo, acababa más endeudado que el salario que percibía mes a mes. De nuevo, entendiendo de que y justificando lo que era por la parte patronal este estado patético de inferioridad como tal. Otro caso se da en los trabajos de campo que muchos de nosotros o los que conocen otras especialidades tienen, los trabajos de campo que se van a hacer las encuestas o desarrollos hacia lo que son las partes rurales y encuentran pues bastantes cosas que podríamos decir son indecibles. Alguno podría llamarlas incluso hasta en un estado de bárbara decadencia como tal. Eh, eh, Poblaciones que más parecen ruinas por el horadar del viento, la lluvia y demás, y que de a poco se están cayendo. Y uno dice entonces, bueno, pues claro, esta población indígena como tal, desde luego, no tiene esperanza. Y de ahí es que sacan algunas conclusiones de cómo es que deberían, por un lado, tomar el proceso de amestización, por un lado, o directamente, como algunos radicales de los tiempos anteriores a Bolivia, pero que también hoy sus hijos indican, deberían ya acabarse de extinguir como tal, pues ya tomado el complejo de inferioridad como lo que es la bolivianidad, algunos apuntan a ese como el chivo expiatorio para justificar todo lo que son los bemoles y toda la tragedia que se ha constituido en historia boliviana como tal. Historias de desmembraciones, pérdidas territoriales, pérdidas a nivel de todo, no desarrollos científicos, peor desarrollos de algún otro tipo de pensamiento, filosofía o algo, siempre achacables hacia aquel, vamos a llamarlo, chivo expiatorio, que es el indio como tal. Muchas veces no es por eso sorpresa que alguno de los autores como Alcides Arguedas haya desarrollado obras como La raza maldita y como hoy en día posiciones sobre todo de lo que es la Bolivia de los Llanos en la parte de Santa Cruz indican y son bastante fundamentalistas y dogmáticas con esta posición, muy crítica, muy ácida hacia lo que ellos llaman la posición colla como tal, que en últimas vendría a ser, vamos a llamarla desde las vistas europeas, los judíos de acá, o sea, aquellos que pues no, vaya a saber, hay que acabarlos de extinguir. Algunos dicen, matándolos podríamos hacer mejor patria, en un sentido despectivo. Sin embargo, este tipo de, vamos a llamarlas impostaciones, también indicarían que dentro de ellos hay este sentimiento de inferioridad muy guardado y que necesita de este tipo de escape para no encontrar en sí, en su propia realidad y en la propia patética existencia que ellos desarrollan, incluyendo la manera académica, pues algo que pueda justificarse, algo, como ya se dijo, inferior a ellos mismos para inferiorizarlo y así sentirse menos inferiores, comparados a lo que son los otros países como Brasil o Argentina, en los que también adolecen de este, diríamos, de este complejo, pero con sus propias características. Otro aspecto que quizás, bueno, si todavía no van a levantar la mano, yo sigo desarrollando algunas cosas que me parecen también estratégicas. Bien, en este instante le vamos a dar la palabra a Adrián, pero voy a desarrollar esta última tesis y si alguien más quiere levantar la mano, pueden hacer ya, ¿qué se llama? Vamos a hacer los rotes correspondientes. El complejo de inferioridad también tendría un toque de racialidad, pues se nota que aquellos supuestos países en los que vamos a llamarla la demografía de lo blancoide es mayoritaria, como el caso chileno, uruguayo, todo lo que le llaman el cono sur, Argentina, y en parte lo que es la realidad brasileña, pues no tienen, diríamos, tanto este carácter, sino se identifican con lo que hemos llamado la eurósfera, la europeidad, estos principios de eurocentrismo que por lo menos en el color de su piel podrían encontrar alguna identificación, por lo menos de manera aparente.
ya que decir, no, esto no es cierto cuando van a visitar o van directamente a hacer sus trabajos de estudio u otros a tierras europeas o norteamericanas en los que por más que tengan el color de la piel y el rubio más rubio que puedan encontrarse, siempre los van a ver como migrantes, argentinos, brasileños, sudacas, en el caso de acá, o mexicanos, cometacos, aunque sean blancos. Es la realidad como tal. Entonces ahí se encuentran pues con este proceso de, vamos a llamarla de nuevo, con este complejo de nuevo, que no les, e incluso podría hacer que despierte cierta renegación de la propia historia de uno en desmedro y tratando de afirmarse o tratando de acoplarse lo mejor que pueda hacia ese mundo al que admiran y por el cual podrían hasta postrarse e incluso vender lo que es su propia realidad. Este punto entonces parece que es bastante estratégico como tal, entender por qué es que se necesita vamos a llamarla, de esta jerarquía de negaciones y de inferiorizaciones incluso entre nosotros. Decía, y con esto acabo y le cedo la palabra, en lo que era el autor René Zabaleta, en una de sus críticas, muchas veces la élite boliviana copia mal y para colmo hace copia de la copia, porque copia al argentino, porque copia al brasileño o al o porque copia al brasileño o copia al chileno, bajo ese falso supuesto de que como son de tez blancoide, supuestamente tienen entonces mejores cosas que ofrecer, cosa que pues es bastante, diríamos, obnubilante, es bastante hasta risible. ¿Cómo es que, por ejemplo, programas tan patéticos que hoy en día son refritos, y lo digo de frente, refritos de lo que fue en sus tiempos Showmatch de Argentina y en últimas bailando por, bueno, no me acuerdo el título en sí, pero que directamente mostraban lo que era una abierta pornografización de lo que era la constitutividad femenina como tal, hoy se estén dando en lo que es la realidad boliviana como tal, como refritos de lo refrito, la copia de la copia. Y cuando los argentinos han hecho estos modelos, como sí, Marcelo Tinelli como tal, ellos también han hecho la copia de lo que es el modelo hollywoodense. Entonces, en últimas, esta degradación como tal, pues nos lleva a solamente las últimas apelaciones hacia el mundo instintivo como tal, dejando de lado todo lo que es la razón como tal y llevándonos a una realidad más trastocada y más en crisis todavía por este tipo de asunciones de negar por un lado lo que es propiamente nuestro y en lo que deberíamos considerarnos maestros, por ejemplo, de las lenguas nuestras, hablo del aymara, el quechua, el guaraní u otras, y luego pensar en ir a dominar otro tipo de lenguas, por solamente citar un ejemplo como tal. Entonces le cedemos ahora el micrófono a lo que es Adrián, que está en México, y luego Anatoly en ese orden. Adelante. Sí, buenas noches allá en Bolivia. Bueno, hay varias ideas que se me han venido a la mente escuchando tu exposición, querido Heinz. Y esto que comentaste anteriormente de el proyecto Canva, me puse a investigar y bueno, nada más cambian las palabras, pero cambian los tiempos, y cambian las personas, pero son las mismas actitudes. Acá en México, pues serían los mestizos, pero como que denota le llaman malinchismo en México. O sea, el hecho de denostar y denigrar todo lo que tenga que ver con el mundo indígena y poner muy por encima todo lo que sea, pues en pocas palabras, eh, europeo. Entonces aquí en México pues se dio ese fenómeno por 300 años con España, 100 años con Francia y 100 años con Estados Unidos. En Perú me imagino que debe ser igual. No se deben de, no sé si se llaman allá también los cambas, se llaman en Perú, pero se deben de llamar de otra manera.
pero es lo mismo exactamente, y en Bolivia me imagino que 300 años, pues lo español fue lo máximo, y actualmente creo que es lo ucraniano. Este, la gente presume tener